Bien, regresamos después de este corte. Siempre es bueno para tomar un poco de aire, que no nos estén viendo nuestras carotas. Eh, Tendríamos entonces en este tema que hacer algunas conclusiones y sobre todo comentarles, porque hay que decirlo así, que la idea de todo esto pues es aportar elementos y no caer en el asunto del muro de lamentaciones, ¿no? De ninguna manera es el objetivo de este equipo de trabajo que este tipo de programas sean desahogos o muro de lamentaciones. Lo que queremos hacer es siempre es hacer investigación, vertir los datos y que eso dé mayores elementos de juicio pues, a quien nos escucha, a quien nos ve, ¿no? Sí. Entonces, yo, antes de dar la palabra a Jorge, les haría el siguiente comentario sobre el asunto electoral. Esta cuestión, la verdad, no puede uno llamarla de otra manera. Empezamos por eso con una numeralia planteando cuánto es lo que se está ganando, lo que se está gastando en estos procesos electorales en un país con altos niveles de miseria. La verdad, esto no lo puedo yo llamar otra cosa más que un cochinero. Es un gobierno, un Estado, que siguen empeñados en aplicar un modelo económico de miseria para la mayoría de la nación y en contraparte, pues un modelo en donde solamente un puñado de magnates y de supuestos políticos sean los que vivan con todas las comodidades y con todos los lujos habidos y por haber. Y por otra parte comentar que en este proceso electoral, bueno, de acuerdo a la ley, Jorge, estaba checando lo que dicen algunos analistas, en relación a algo que ha venido creciendo, que es una demanda del voto nulo. En la nueva ley electoral, si hubiera un 20% de votos nulos, implicaría, como dicen aquí, el cancelar incluso, o anular, es el concepto correcto, anular la elección. Si hubiera esa posibilidad. Ese porcentaje. Es decir, pues, nosotros no tenemos por qué aquí inducir ni decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, solamente damos opinión, pero me parece, Jorge, un aspecto trascendente en virtud de que, pues efectivamente, hay mucha gente que tenemos un gran descontento en contra de todos los partidos políticos, por lo que ya dijimos, y porque efectivamente solamente en épocas electorales es cuando se acercan a la población a solicitarle el voto. Los demás años en su gestión no estamos en su agenda, no estamos en sus proyectos, en sus planes, y por lo tanto yo me parece importante dar este dato. Finalmente la decisión la tiene usted. Lo único que sí es que también hay comentarios muy importantes de gente que tiene experiencia al respecto, diciendo que yo creo que hay algo de razón, que el hecho de abstenerse de votar garantiza la continuidad efectivamente, ¿no? Que siga el PRI, que sigan el PRI y el PAN ejerciendo su dictadura, que sigan ahí ellos determinando qué candidatos llegan a gobernar este país, porque efectivamente pues es más maleable una elección electoral así, una elección, perdón, en esas condiciones. Por lo tanto, yo me dejaría ahí este tema. Hay un dato muy importante que quiere plantear Jorge en relación al costo que se ha venido dando. No son solamente los 5,000 millones de pesos que se le van a asignar a los partidos políticos, sino que el costo al erario público va a ser mucho mayor. Este proceso electoral es histórico, el costo que va a tener para la nación este proceso del 7 de junio del 2015. Pues también antes, ¿no?, de pasar a estos datos de lo del presupuesto, David, sí quisiera comentar, en función de tu opinión que diste previo, a señalar de que el hartazgo que ya tiene la población, la ciudadanía, en función de lo que son las elecciones, pero principalmente de quien nos está gobernando, este hartazgo de engaño en el que estamos sometidos todos los mexicanos, David. Algo que podría funcionar en un momento dado sería el impedimento de las elecciones. Pero ¿cómo hacerlo, David? Y no nos atrevemos los mexicanos, aun cuando puede ser una vertiente de carácter pacífico, porque está denominado como un delito, David. Es exponerse a tratar de evitar que se desarrollen las elecciones a que la gente esté cometiendo un delito.
a pesar de lo que establece el 39 constitucional, David, ¿no? Es correcto. Que sería un momento en donde sí la población tomaría esa perspectiva de que nosotros, el poder dimana en el pueblo, ¿no? Pues en Podría algunos, ser, en pero algunos es una- estados yo creo que esa va a ser la tendencia. Por lo menos lo que se plantea más o menos Guerrero, por en Guerrero, y ejemplo. puede ser en Michoacán, es eso, David. Incluso en Chiapas, ¿eh? Pero el hartazgo es en todo el país. Claro, pero me refiero a lugares en donde ya se perfila amplios sectores de la población que están en esa idea. Pero ¿a dónde voy? ¿Cómo ahí sí la élite política se blinda, verdad? Quien lo impida, a pesar de que ellos sí violan a diario la Constitución, quien lo impida, entonces será sometido a un delito, ¿no? A una pena. Pues ese es el comentario pues que quería hacer al respecto. Y finalmente ya sobre la cuestión de una nota que leí de una especialista electoral que se llama Jorge Alcocer, que según sacó la calculadora hizo cuentas y dice que en general las elecciones del 2015, este chistecito electoral, así le dice él, va a costar en promedio 37 millones de pesos, David. Y señala que solamente para el INE el presupuesto asciende a cerca de 19,000 millones de pesos, a lo que suma también 3,000 millones de pesos que se estima pedirá el Tribunal Electoral, claro, en el mismo INE. Ya muy rápidamente, además cuenta las 32 instituciones electorales de los estados y tribunales locales con gastos que ascienden a más de 15,000 millones de pesos. Es decir, que cerca de 22,000 millones de gasto federal y más de 15,000 millones de gasto local, que le darían un total aproximado de 37 millones. Cerca de 38 millones, ¿no? Así es, David, de 37,000 millones. 38,000 millones, por eso casi. Casi. Correcto. Sí. Mientras tanto, en otras necesidades que se tienen en este país, que son de aspecto social, como es la cuestión de la educación, ¿sabes cómo están debajo los presupuestos? Igual la educación que igual que la salud, David. Entonces, en conclusión, y además esto, que no se respeta la voluntad ciudadana, David, que ya las últimas dos elecciones, tanto la del 12 como la del 2006, han sido fraudulentas con todos los elementos que se presentaron en su momento. Ese es el comentario final de esto, David. Pues seguiremos en el tema en los siguientes programas, no vamos a dejar de ir actualizando los datos y dando alguna opinión sobre lo que seguramente la opinión pública nos vamos a ir enterando. Entonces, este aspecto con el que cierra Jorge me parece fundamental porque refleja que la elección en México es, además de las más caras del mundo, ¿sí? es de las más fraudulentas que puede haber en este país. Es decir, eso esperemos que un día esta nación, porque hablando precisamente de manera propositiva, dejemos de ser contemplativos y podamos tener una actitud ya de mayor, digamos, firmeza y podamos cambiar este tipo no solamente las cuestiones electorales, sino este modelo de país que nos han venido imponiendo durante las últimas décadas, este grupúsculo contrario a los principios constitucionales que dieron origen a nuestra nación. Bien, pasaremos al siguiente bloque, que es la cuestión de las conclusiones, decíamos al inicio del programa, que da la Procuraduría General de la República a través de Jesús Murillo Caram sobre el caso de Ayotzinapa. Seguramente lo vieron conectado a esto, pues el día lunes hubo en todo el país prácticamente, e incluso a nivel internacional, hubo diversas manifestaciones en algunas, aquí en México, sobre todo en el Distrito Federal y en otras partes, en relación al asunto de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. La presión social indiscutiblemente no ha aflojado, a pesar de los esfuerzos que ha venido haciendo. Todavía el día de ayer lo volvió a reiterar el titular del Poder Ejecutivo, diciendo que no nos quedemos atrapados en el tema, que hay que superarlo, ¿no? Es decir, en otras palabras, al buen entendedor, pocas palabras, lo que el señor Enrique Peña Nieto está planteando es que se le dé carpetazo, ¿no? Que sea borrón y cuenta nueva, que se olvide el tema, porque el país debe de pasar a otra situación. Es decir, lo que dice Enrique Peña Nieto y las conclusiones, Jorge, que planteó ayer
Murillo Karam, pues son precisamente, muestran lo que desde un inicio, desde el 26 de septiembre que se dio el hecho, cómo ha venido operando y cómo se ha desarrollado por parte del gobierno federal esta cuestión. En primer lugar, quererle atribuir a un grupo criminal la matanza, tanto la matanza como la incineración de los normalistas. En segundo lugar, solamente vuelven a reiterar que la responsabilidad es de las autoridades municipales, ¿no? Incluso se dice ayer que se va a acusar por desaparición forzada al alcalde Abarca y no a su esposa, por cierto, ¿no? Que a ella se le imputarán otros delitos. Asimismo, bueno, en las conclusiones de Murillo Karam se pretende pues prácticamente excluirle o quitarle responsabilidad o no darle responsabilidad alguna al ejército. Se dice, según sus conclusiones, que el ejército, no hay elementos, dice, para poder concluir que el ejército participó en esta desaparición, en esta masacre, y por supuesto, ni las autoridades estatales, ni el gobierno federal. Es decir, todo lo reducen, como lo han venido manifestando a partir de que la Procuraduría trajo el asunto, 10 días después del hecho, hay que recordarlo, que 10 días después fue cuando se dignaron a tomar cartas en el asunto, como dicen ellos, pero vuelven en la misma repetición, en el mismo argumento, tratando de lavarse las manos y tratando solamente de imputar responsabilidad a los policías detenidos y prácticamente al cártel de los que le llaman Guerreros Unidos. Entonces, esas son las consideraciones. Además, Jorge, decir que se agrega un elemento más. El día de ayer, el cofundador de la empresa esta que envenena a los niños con su alimento chatarra, me estoy refiriendo a la empresa Bimbo, uno de sus cofundadores, el presidente, el señor Servitje, se atreve a decir el día de ayer que hay que apoyar al presidente de la República, refiriéndose al asunto de Ayotzinapa, porque está en uno de sus peores momentos, a cambio de que permita las inversiones en este país y que cuide que haya una mejor, dicen ellos, que tengan más garantías los empresarios para la inversión. Por supuesto condenan, dicen, los actos de violencia, dicen que ha tenido pues los sectores de la población, particularmente los padres, familiares y compañeros de los normalistas. Es decir, hay aquí de parte porque estuvo en este evento que fue la presentación de un supuesto código de ética en el que están comprometiéndose los empresarios, porque lejos de tener una posición autocrítica, lo que resulta ahora es que ellos dicen ser víctimas aquí de la corrupción, que para que inviertan se les piden moches y que pues, pobrecitos, ¿no? En este país sufren mucho los empresarios, no tienen garantías y que pues ahora hay que aprovechar este asunto. Eso es lo que dijeron ellos, es el mensaje que pides, que comparten todos los representantes empresariales, porque hubo bastantes representantes empresariales, y que aquí lo que importa no es que se respete la ley, no es que se respeten los derechos humanos, no es que se haga justicia a los padres de los normalistas desaparecidos, sino que lo que les preocupa son sus ganancias, que se mejoren las inversiones, que se les den garantías, y que pues prácticamente ya nada más faltó que dijeran pues que había que establecer más mano dura, ¿no? Más de lo que ya se ha planteado. Este es el escenario, Jorge. Lo que había que destacar, David, digo, si me permites, a mí me parece que en esta visión de los empresarios, aquí hay responsables de por qué el país está así, David. Y está así producto de las decisiones que ellos tomaron desde la imposición propiamente de aquel denominado cambio que se dio con el voto útil con Vicente Fox, que quien le mete buena lana a todo esto son estos empresarios, David. Y luego entonces en aquel fraude descomunal que hubo en el 2006 con Felipe Calderón. Y reproduciéndose en el 2012 con todo lo que señalamos hace rato en las elecciones donde también se compran millones de votos, y trae como consecuencia que han impuesto esta política
de desempleo, de falta de oportunidades a todos los mexicanos. Es decir, el empleo, la escuela, la salud, varios aspectos de carácter social donde ellos tienen principal responsabilidad y hoy no pueden estar porque si hoy existen infinidad de delincuencia en este país, se debe precisamente a la falta de oportunidades que tenemos en el mismo, David. Y que entonces los jóvenes, lejos de tenerlos en las aulas, los tenemos precisamente ahí en la delincuencia, David. No puede ser posible que cuando se va y se hace un examen de admisión para la universidad, concursen más de 150,000 alumnos y solamente haya cabida en estas instituciones ya de nivel profesional para 12,000. La pregunta sería, señor Servige, y a todos ellos, ¿qué, y el propio gobierno, la élite política, qué vamos a hacer con todos esos jóvenes que no tuvieron oportunidad de ingresar a las aulas, David? Claro. Quien tenga posibilidad los podrá mandar a una escuela privada, y quien no, David, ¿a qué se van a dedicar? Cuando ya sabemos que en la delincuencia un jovencito denominado halcón gana mejor, le pagan mejor a él que a una persona productiva que está en una fábrica, David, o que está en la fábrica Bimbo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué quieren que se dediquen? Ellos son los principales responsables, desde mi perspectiva, con la otra élite que son los políticos, de que el país se encuentre prácticamente en ruinas. Sí, entonces, precisamente en este tema de Ayotzinapa, bueno, el gobierno federal ayer pretende lavarse la carita, sabe que no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional nadie le cree, simplemente hay que hacer alusión a uno de los artículos que publicó el periódico inglés El Economist, en donde habla de que México está empantanado y que Peña Nieto no entiende, que no entiende. Es decir, a nivel mundial incluso, y además periódicos que como lo comenta Lorenzo Meyer, se habían encargado de estar prácticamente siendo los voceros de las reformas estructurales de Peña Nieto, lo ponían como un ejemplo a seguir a nivel mundial, y hoy resulta que se dan cuenta, entre comillas, y que hacen... Además fue el que más destacó la reforma energética. Claro, hacen una crítica bastante dura sobre estos asuntos de la corrupción, con estas casitas que les han vendido sus compadres a la familia presidencial y a su parte de su gabinete, y pues a todo el problema que hay entre ellos, el asunto de Ayotzinapa. Entonces el día de ayer yo creo que sería un aspecto muy importante observar, pues el procurador, una vez más lleno de soberbia, pensando en que la población mexicana pues somos retrasados mentales, vuelve una vez más al mismo discurso, a tratar de atribuir y de cerrar el caso incluso, ese es lo más destacado, que prácticamente da por cerrado el curso, es decir, el caso no van a hacer más investigaciones, si es que algún día las hicieron, y pretende exculpar al gobierno federal y al ejército de cualquier responsabilidad. Es su verdad histórica, ¿no? Entonces, así lo denominó. Entonces, todo esto, pues bueno, la realidad es diametralmente opuesta. Como ya lo han documentado algunos testigos presenciales del asunto, gente que sobrevivió a este ataque brutal, así como lo han documentado revistas como El Proceso, así como lo han comentado gente que tiene experiencia militar como es el general Gallardo, etcétera. Hemos dado cuenta aquí de algunos aspectos. Ha sido evidente, es una realidad que participaron en esta masacre, en esta desaparición forzada que no quieren reconocer, no solamente los sicarios de ese cártel, sino además de las policías municipales, participaron también autoridades estatales, desde el gobernador, así como el ejército mexicano, ¿no? Es claro la participación, si se quiere incluso por omisión, porque estuvieron en el hospital en donde muchos de los que sobrevivieron a las balaceras fueron a tratar de meterse ahí para que los auxiliaran, y por el contrario el ejército llegó a detenerlos y los sacó del hospital y los entregaron prácticamente, o los orillaron a que fueran entregados a quien los desapareció. En segundo lugar, decir que los padres normalistas, pues los padres de los normalistas, perdón, así como familiares y compañeros,
pues prácticamente denuncian que estas conclusiones no tienen base científica. Es decir, solamente es el dicho del procurador, porque ni siquiera puede haber una demostración física, porque solamente es la aseveración de que, bueno, pues los echaron al agua, ¿no? Los echaron al río y que no hay manera de entregar cuerpos. Esto implica, pues evidentemente, de parte de los padres, el hecho de rechazar esa versión y, por supuesto, estas aseveraciones, pues lo único que hacen es enconar más, Jorge, pues claro, lo que de por sí ya está pues muy polarizado, porque pues entonces nos queda muy claro, no solamente a los padres de los normalistas y a la población afectada, sino a toda la nación, que en este país pues pueden hacer y deshacer, pueden a uno entrar a su casa, pueden a uno llevárselo en la calle y pues no pasa nada, ¿no? Simple y llanamente se agarra al supuesto autor material o a uno de los autores materiales, y los autores intelectuales o toda la gente que estuvo alrededor de esas cuestiones no son tocados. Es decir, en este país es el reino de la impunidad. Las declaraciones de Murillo Karam no reflejan más que esa cuestión, que en México, este gobierno mexicano, el Estado mexicano, el Estado entendiéndose las instituciones de este país, entre ellas las instituciones militares y policiales, pueden hacer lo que se les pegue la gana, están llenas de impunidad y por lo tanto pues no tenemos garantía individual alguna, no tenemos derecho humano alguno y estamos en manos de verdaderos ampones. No se puede decir otra cosa, es indiscutible que esta cuestión, lejos de que la población se enmarque en esta cuestión de decir, bueno, pues ya no hay nada que hacer, me parece, Jorge, con eso concluyo para que des tu opinión, me parece que esto tiene que llevarnos prácticamente a reactivar en este año la protesta y la movilización. No podemos aceptar ese tipo de cosas, porque finalmente, como lo han dicho, y no es una retórica, ni son discursos, ni consignas, hoy fueron los hijos de esos compañeros que están allí en Guerrero, mañana van a ser nuestros hijos. Si no hacemos algo en este país, este Estado prácticamente va a seguir operando como se le pegue la gana. Es necesario ya, es fundamental que la población mexicana nos organicemos y que podamos de alguna manera tomar, no estoy diciendo yo que tomar nosotros justicia por nuestra propia mano, pero simplemente no permitir ese tipo de cosas. En primer lugar, yo creo, Jorge, que aquí sería fundamental la opinión del movimiento obrero, del llamado sindicalismo independiente. Los empresarios están opinando, ¿no?, del tema. Y el movimiento obrero, organizado como siempre, está callado y mudo. Porque está desarticulado, David, desde mi perspectiva. Y está desarticulado porque además prácticamente sus dirigentes no les interesan ese tipo de cuestiones. Entonces, el movimiento obrero tiene que participar en este proceso y la verdad es demandar que no se cierre ninguna investigación y que se castigue ya, que se dejen darle vueltas y se castigue a los culpables. Yo creo, Jorge, que esta es una cuestión indignante. Lo que se tendría que pedir es inmediatamente, no solamente por su soberbia, sino por su incapacidad para poder llevar a cabo esas investigaciones, o por ocultarlas incluso. Yo no sé cuál de las dos sean, o si son las dos. Tendría que pedirse inmediatamente la salida del titular de la Procuraduría General de la República. Y por supuesto, los padres de familia siguen pidiendo, como es su derecho y como lo han venido haciendo desde un principio, la salida del titular del Poder Ejecutivo, el señor Enrique Peña Nieto, porque precisamente con todas las cuestiones que hay de corrupción que se le han demostrado, y por esta posición de inoperancia y de cinismo, porque no le puedo llamar de otra manera, que se tiene, pues nos refleja, nos muestra que esta nación mexicana necesita un nuevo modelo de nación. No podemos seguir gobernados por esta camarilla que prácticamente solamente representa los intereses, como decía ya hace un rato, de un grupúsculo de empresarios nacionales y transnacionales. Esto yo creo que no puede quedar aquí,
y que es necesario ya la participación ya con más firmeza de otros sectores sociales en este asunto de los desaparecidos de la normal rural Isidro Burgos. Pues bien, ya estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa, David. Estamos ya en las conclusiones de nuestra opinión sobre el caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Sin duda alguna, los padres de familia pues, mostraron inconformidad sobre el informe que dio la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues ellos ya se van a ir a otra instancia, ¿no? Esto hay que destacar, me parece muy importante que ellos ya declararon, los familiares de los normalistas, que llevarán el caso ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Eso lo adelantaron el mismo día de ayer, ¿no? Me parece también en cuestión de la manifestación de los sectores, pues, que el movimiento obrero pues no deja de ser un sector, pero la población en general me parece, David, que se sigue manifestando, ¿no? Y que en buena medida también cuando ciertos sectores han convocado también al apoyo de la movilización de los padres de familia de estos jóvenes desaparecidos, David, muchas veces los medios de comunicación influyen precisamente para que la población en general no asista, porque quieren dar a entender, y tiene ¿cómo decirte? Su función, es decir, sí refleja el hecho de que luego no asista más gente, porque la van relacionando, como es el caso de los maestros, por ejemplo, David, se me ocurre, ¿no? Que como si los maestros estuvieran convocando a los actos de protesta por la desaparición de estos jóvenes. O sea, hay esa incidencia por parte de muchos medios de comunicación. Entonces, mucha población se retrata y dice, sí, son los mismos, son los maestros, ¿no? Uno de ellos es Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, David. Pues a mí me parece que es más genuino que los propios padres de familia estén haciendo las convocatorias, David. Y ahí me parece que se incluye no solamente al sector obrero, a todos los sectores de la población que quieran acudir de mutuo propio. Sí, ¿a qué quiero llegar, David? Que no se esté dependiendo de la dirigencia de un sindicato para que por conciencia como mexicanos tengamos que acudir a una situación de tal envergadura como fue la desaparición de estos jóvenes. Sí, ¿no? aquí el único problema, tratando Jorge, de dar una opinión. está bien, digo, el único problema aquí es de que todo el mundo opina y los empresarios ya dan opinión al respecto. Y yo no digo que convoque el movimiento obrero a las marchas, pero sí que no se queden, no abran la boca. Es decir, aquí el problema es que el movimiento obrero no abre la boca y que este es un asunto de interés nacional, porque le vuelvo a repetir, hoy fueron ellos, mañana van a ser cualquiera de nosotros, sus hijos, entonces o incluso gente del movimiento obrero que se atreva a manifestarse. Es decir, en este país ya no se puede abrir la boca, ya no se puede decir nada, no se puede ir a la calle porque entonces o lo matan o lo desaparecen. Y ante esa situación, me parece que hay un sector también que, como siempre, hace mutis, y yo digo el movimiento obrero, que no estoy hablando de que sean los únicos que puedan opinar, pero que es notable su ausencia en este tipo de cuestiones, ¿no? Pues bien, David, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecer la atención prestada al mismo. Y bueno, pues esperamos pronto restablecimiento de nuestro compañero Leslie. Y nos estamos viendo la próxima semana con otro tema que esperamos sea de interés de todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la semana próxima. Les agradecemos su atención. Buenas tardes. Pues fin, tan.
necesito ir a ver cuánto tengo en mi tarjeta, porque algo nada más la pinche tarjeta, yo creo que tengo 150 pesos. Ya terminamos, Isabel, ya. Ahí ya moví tantito la cámara, porque ya no me grababa. No me preocupes, estamos grabando. Es que dígame en dónde luego le puede uno